de pacientes. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Slides, por favor. Bueno, es sabido que la insuficiencia cardíaca genera fibrilación auricular por diferentes mecanismos y una vez instalada la fibrilación auricular produce un deterioro o aumenta el deterioro de la función sistólica y diastólica y así entramos en un círculo vicioso. Tenemos un pequeño grupo que es importante reconocer, que son aquellos pacientes en el cual la fibrilación auricular por sí misma genera la insuficiencia cardíaca y es lo que llamamos taquicardiomiopatía, que indudablemente está determinada genéticamente. La prevalencia de fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca es alta. Fíjese que en insuficiencia cardíaca con fracción reducida es más del 50% y es aún mayor en la insuficiencia cardíaca con función preservada, con un impacto similar en lo que hace a puntos duros, como son mortalidad total, mortalidad por insuficiencia cardíaca o stroke. Y fíjense el impacto que tiene la instalación de la fibrilación auricular en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Duplica la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca la aumenta de 4 a 6 veces. Lo que es peor aún, que parece ser que el tratamiento convencional que utilizamos en la insuficiencia cardíaca no tiene el mismo efecto en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Por ejemplo, este es un metaanálisis de los betabloqueantes. Miren cómo el beneficio con la reducción del riesgo de un 27% que sea en ritmo sinusal se pierde cuando el paciente está fibrilado. Y a la hora de querer controlar el ritmo, es decir, tener al paciente libre de fibrilación auricular, utilizando en este caso amiodarona, este es el clásico trabajo de Dennis Roy, fíjense que a pesar de que a los 3 años hubo un 75% de ritmo sinusal con amiodarona, no hubo diferencias en lo que hace a la mortalidad total, stroke o internación por insuficiencia cardíaca. Esto es un metaanálisis sobre tratamiento antiarrítmico versus el tratamiento convencional en fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca y fíjense que es neutro en lo que hace a mortalidad y stroke y hay incluso más rehospitalización, lógicamente porque los pacientes hay que revertirlos a ritmo sinusal. Ahora, ¿es importante obtener el ritmo sinusal? Sin lugar a dudas que sí, y esto queda bien claro en este estudio, el Diamond. Fíjese a la derecha, como cuando uno logra obtener el ritmo sinusal y mantenerlo, independientemente si es con placebo o con droga, en este caso el dofetilide, la diferencia en mortalidad entre los que están fibrilados y los que están en el ritmo sinusal es notable y altamente significativa. Es decir, hay que tratar de lograr el ritmo sinusal, lo importante es ver cómo lo logramos y por cuánto tiempo lo logramos para que tenga impacto. ¿Qué pasa con la ablación? La ablación, ustedes ya convivimos todos con la ablación, es un método que se utiliza frecuentemente en la práctica diaria, no tanto en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En este metaanálisis sobre ablación, pequeños grupos, fíjese que incluso en insuficiencia cardíaca la ablación mostró mejorar la fracción de eyección en 6 a 8% más o menos, disminuir la recurrencia de fibrilación auricular, mejorar la calidad de vida. Y en pequeños trabajos ha tenido impacto en mortalidad cardiovascular y por todas las causas, en rehospitalización y una tendencia en el stroke. Analicemos un poco más en detalle los dos estudios principales que nos dan estos datos. Uno es el ATTACK. En este estudio lo que hicieron fueron randomizar a un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular persistente a que se hagan ablación o se traten con amiodarona. Y fíjense que la recurrencia fue mucho menor en el grupo ablación que en el grupo amiodarona. Y un dato interesante, si vemos cuántos mantuvieron el ritmo sinusal a 2 años en el grupo amiodarona, fíjense que solo fue el 30%. Entonces, ¿dónde quedó ese 75% que teníamos en el estudio de Dennis Roy de ritmo sinusal con amiodarona, el 79% con dofetilide y este estudio me dice nada más que el 30%? La cuestión es que estos pacientes todos tenían implantado un dispositivo con un catéter en la aurícula, sea un marcapaso, sea un desfibrilador o sea un resincronizador, es decir, que se estaba censando permanentemente qué estaba pasando en la aurícula. Parece ser que cuando la buscamos con mucha atención, la fibrilación auricular, la efectividad de la amiodarona es mucho menor de la que nos creemos. Tampoco le fue sencillo a la ablación. Fíjese que el 40% de los pacientes requirieron de un segundo procedimiento,
El éxito del primer procedimiento varió mucho de acuerdo a los centros y a la técnica empleada, pero hubo gran diferencia en recurrencia y eso se tradujo en mortalidad e internación por insuficiencia cardíaca. Y esto es el otro estudio que tenemos publicado en el 2018, que es el CASEN, en el cual hizo parecido. Tomó los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular y los randomizó a ablación o tratamiento médico, en el cual el control del ritmo fue 30% y control de frecuencia 70%. Y también a favor de la ablación hubo impacto en mortalidad e internación por insuficiencia cardíaca. Fíjense ahí en C que las curvas de internación por insuficiencia cardíaca se separan precozmente, en cambio la mortalidad se separan recién luego de los 3 años a favor de la ablación. Y una vez más, en este estudio los pacientes tenían también puesto un dispositivo sensando permanentemente qué pasaba en la aurícula y la ablación curó la fibrilación auricular poco. En realidad el 50% de los pacientes tuvieron recurrencias en fibrilación auricular. Pero si miran el gráfico a la derecha, la carga de fibrilación auricular entre el grupo farmacológico y el grupo ablación fue mucho menor, la mitad en el grupo ablación. Eso que decíamos, la fibrilación auricular si la podemos vencer mejor, pero si no la podemos vencer, aunque sea, disminuyamos la carga. Y parece ser ese nuevo concepto que empezamos a manejar, parece tener impacto en lo que hace a mortalidad, hospitalización e incluso stroke. ¿Qué dicen las guías? Las guías del 2016 habían puesto a la ablación y la insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular cuando identificamos aquel subgrupo que les contaba al principio en el cual la FA era la causa de la insuficiencia cardíaca, aquellos con taquicardia o miopatía, y lo puso como una indicación clase 2A. Las guías actuales americanas del 2019 ya introducen el concepto en forma un poco tibia, este concepto del CASEL y del ATAC, y cuando ponemos a la ablación en busca de reducir mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca, la ponen como una indicación clase 2B, a la espera seguramente de estudios con más cantidad de pacientes, estudios más robustos. Ahora, es cierto que casi todos nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, muchos son ancianos, y muchos tienen más del 50% fibrilación auricular permanente. Y sabemos que en esos dos subgrupos la ablación no tiene los mejores resultados. En este estudio se tomó ese grupo de pacientes con FA permanente, sintomáticas, una edad promedio de 71 años, que se internaban por insuficiencia cardíaca y lo randomizó a drogas, tratamiento médico o hacernos una ablación del nodo y ponerles un resincronizador, y fíjense que obtuvieron un 18% de reducción de mortalidad e internación por insuficiencia cardíaca, de manera tal que esto es una opción posible en ese subgrupo de pacientes. Y para terminar, podemos leer juntos un poco las conclusiones, que la fibrilación auricular está claro que empeora el pronóstico en insuficiencia cardíaca con o sin disfunción sistólica, que restaurar el ritmo sinusal mejora la función cardíaca, los síntomas y reduce la mortalidad, no hay dudas de ello, que no hay evidencias de que el control del ritmo con drogas antiarrítmicas sea superior al control de la frecuencia cardíaca en términos de mortalidad e internaciones por insuficiencia cardíaca, incluyendo la amiodarona, que hay 4 pequeños trials que demostraron beneficios de la ablación por sobre el control de la frecuencia cardíaca en términos de calidad de vida y tolerancia al ejercicio, que son estudios no ciegos, los del metaanálisis, que hay 2 trials, estos 2 últimos, con menos de 400 pacientes que demostraron superioridad de la ablación en términos de morbilidad sobre las drogas antiarrítmicas y el tratamiento convencional. Y esto es importante, que el beneficio de la ablación se observó predominantemente en pacientes jóvenes e insuficiencia cardíaca clase funcional 2, es decir, no tan avanzada, no hay que esperar tanto tiempo para mandar al paciente a ablación, y que en caso de pacientes sintomáticas que requieren el control del ritmo por síntomas o inestabilidad hemodinámica de la FA que no sean candidatos a ablación por edad o por fibrilación auricular permanente, la ablación del nodo con implante de un resincronizador es una opción válida, que se necesitan estudios más grandes para confirmar el rol de la ablación de lo que tenemos y cuál es la mejor técnica para que podamos unificar los resultados y no cada cual haga lo que quiera, y que sin lugar a dudas todos o casi todos de estos pacientes van a estar anticoagulados. Muchas gracias.